buen Dios, te damos gracias por la vida de tu siervo, el reverendo José Daniel Cortes, Señor. Gracias porque en esta tarde tú le has dado un mensaje para cada uno de nosotros. Bendícelo, Señor, para que pueda dar ese mensaje, Señor, tal como tú se lo diste, Señor, y pueda bendecir nuestras vidas y las vidas de aquellos que lo estarán escuchando, Señor, en diferentes horarios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. 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 Pueden sentarse, mis amados hermanos. Muchas gracias, hermana Argelia. Que Dios le bendiga. Muy bien, mis hermanos. El día de hoy he intitulado a mi mensaje Nuevos enfrentamientos con el enemigo. Nuevos enfrentamientos con el enemigo. Como ustedes recordarán, hermanos, estamos predicando, o estoy predicando, todo el libro de Éxodo, versículo por versículo. Y la vez pasada estuvimos hablando de la ocasión cuando Moisés y Aarón enfrentaron el poder del diablo, mis hermanos, cuando, hermanos, trajeron aquella vara, se convirtió en culebra, y después vinieron los hechiceros de Egipto e hicieron lo mismo con sus varas, las tiraron al suelo y también se convirtieron en culebras, hermanos. Pero la vara de Aarón devoró las varas de los hechiceros, hermanos, mostrando que el diablo es poderoso, pero nuestro Dios es todopoderoso, mis hermanos. Después vino Moisés y Aarón, hermanos, con el faraón. Tocaron con la vara de Aarón, hermanos, el río Nilo y sus estanques de aguas y todo lo que tenían, y se convirtió en sangre, mis hermanos. Pero luego vinieron los hechiceros e hicieron lo mismo, mis hermanos. Hicieron lo mismo y también convirtieron el agua en sangre. Entonces, ahora vamos a ver que hubo nuevos enfrentamientos con el enemigo, mis hermanos. Al endurecer su corazón y no dejar ir al pueblo de Israel a ofrecer sacrificios a Jehová en el desierto por 3 días, Faraón provocó que nuestro Dios siguiera castigando duramente al pueblo egipcio, cumpliéndose así todo lo anunciado por nuestro Dios. Y hermanos, Dios estaba castigando a los egipcios porque ya llevaban 400 años, hermanos, esclavizando al pueblo de Dios, hermanos, y tratándoles peor que animales, hermanos. Fueron muy crueles los egipcios. Así que Dios, por medio de estas plagas, estaba castigando al pueblo egipcio, hermanos. El tercer enfrentamiento con el diablo fue la plaga de ranas, hermanos. En esta ocasión, Moisés advirtió a Faraón de lo que pasaría si él se negaba a obedecer a Dios. Y al parecer, aunque no está consignado con claridad, Faraón se negó, mis hermanos, porque vinieron las ranas. Vean ustedes, ahí en Éxodo 8, 1 al 6 dice: entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios, y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra
de Egipto, mis hermanos. Un montón de ranas, hermanos, por todos lados había ahí en la tierra de Egipto. Es muy interesante, mis hermanos, el ver que aunque los hechiceros de Egipto hacían lo mismo con el poder del diablo que los siervos del Señor con el poder de Jehová, todo era en perjuicio de los egipcios. Es decir, la sangre y las ranas traídas por los hechiceros solamente empeoraron la situación de los egipcios, mis hermanos. Fíjense, dice el versículo 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Podemos imaginarnos, hermanos, todas esas ranas que invadieron la tierra de Egipto, ¿verdad? Y pues eran muy molestas, hermanos, todas esas ranas que estaban ahí. Nunca las obras de Satanás serán para beneficiar a las personas, pues él odia toda obra de Dios y especialmente a los seres humanos. Por lo tanto, aunque aparentemente sus siervos la pasan muy bien, en realidad Satanás prepara un fin espantoso para cada uno de ellos. Hoy podemos ver que la gente que sirve al diablo lo hace en perjuicio de ella misma y de todos los que lo rodean. Esto se puede notar en el pandillerismo, en el terrorismo, en el narcoterrorismo, en los asaltos, en los secuestros, en la guerra, en los ajustes de cuentas, en el trato de blancas, en el tráfico de órganos, en el abuso sexual infantil, en los cultos satánicos, en el consumo de drogas, especialmente el consumo de fentanilo, etc. Porque el diablo odia a todos, incluyendo a sus más cercanos colaboradores. Así que todo esto, hermanos, los hechiceros también trajeron ranas, pero todo fue en perjuicio de los mismos egipcios. Inexplicablemente, Faraón, desesperado por la presencia de las ranas, que dice que hasta en su cama había ranas, hermanos. Desesperado por la presencia de las ranas, llamó a Moisés para que pusiera fin a esta situación tan desagradable. Pero decidió pasar otra noche con las ranas. Si ustedes hubieran sido Faraón, ¿qué le hubieran dicho a Moisés? Le hubieran dicho, quita las ranas. Y cuando Moisés le dice, ¿cuándo quieres que ahora mismo llévate las ranas, que se vayan? Pero fíjense lo que Faraón dijo, mis hermanos. Dice versículos 8 al 15, dice, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón, dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo, mañana, mañana. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón.
E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y las juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Ahí están, hermanos, todos los montones de ranas que juntaron, hermanos. Pues hedía la tierra, hermanos. Era una peste terrible, hermanos, en la tierra. Pero, pues así fue como ellos decidieron, hermanos, hacerlo. Mira. Ahora, mis hermanos, vino entonces un cuarto enfrentamiento con el diablo. La plaga de piojos, hermanos. La plaga de piojos. Al endurecer su corazón el faraón egipcio, nuestro Dios tuvo que enviar una nueva plaga sobre Egipto. La plaga de piojos. Eso está en Éxodo 8 del 16 al 17. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Imagínense ustedes, hermanos, todos, tanto los hombres como las bestias, todos se llenaron de piojos, hermanos. Una plaga terrible que vino sobre Egipto. Los hechiceros de Egipto entonces, hermanos, trataron de hacer lo mismo con el poder del diablo, pero no pudieron, hermanos. Pero no pudieron. Vean ustedes, versículo 18 dice: y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Esto significa que el poder de Satanás es grande, pero tiene límites, hermanos. El diablo es poderoso, pero nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, es todopoderoso. Amén. Así que buscar a un hechicero, a una bruja, a un medium o a un psíquico cuando tenemos problemas o necesidades, en lugar de buscar a Dios, es una terrible aberración y una gran ofensa a nuestro Señor. Es triste, hermanos, pero hay cristianos que buscan a una bruja, que buscan a un psíquico, que buscan, hermanos, a un hechicero, a una bruja para que los ayuden en sus problemas. No, hermanos, eso es una aberración. Porque sí, a lo mejor el diablo les va a ayudar y les va a sacar del problema, hermanos, pero los va a desviar completamente, hermanos, del camino del Señor. En cambio, Dios es todopoderoso. Cuando tengas un problema, cuando tengas una necesidad, una angustia, busca a Dios. Amén. Hinca tu rodilla, pídele a Él y Él te va a contestar con poder. Mis amados hermanos, por eso la palabra de Dios dice en 1 de Juan 4, del 1 al 4, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa
que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y mis hermanos, Dios es todopoderoso, es nuestro Señor, y no tenemos por qué acudir a nadie más que a Él. Y aquí lo podemos ver como los hechiceros sí copiaban lo que Dios hacía, pero llegó el momento en que ya no pudieron, hermanos. A partir de esta plaga ya no pudieron hacer nada, hermanos, nada pudieron. ¿Por qué? Porque el poder del diablo tiene muchos límites, hermanos. Los mismos hechiceros reconocieron que el poder de Jehová los superaba, pero ni aún así Faraón ablandó su corazón, tristemente, hermanos. Vean ustedes, versículo 19 dice: entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Con esto podemos asegurar que los siervos del mal saben perfectamente que todo lo que hacen es incorrecto y que solamente Dios posee el verdadero poder y autoridad. Y asimismo saben que ellos son enemigos derrotados, pero aún así siempre continuarán con firmeza sirviendo a Satanás. Así que tú nunca le tengas miedo a nadie. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes la presencia de Dios en tu vida. Y nada ni nadie te podrá tocar jamás. Viene entonces un enfrentamiento más, hermanos. La plaga de moscas. La plaga de moscas. Esta plaga, además de ser un castigo para los egipcios, sirvió para que Faraón se percatara de que los israelitas no estaban sufriendo igual que los egipcios, hermanos. Versículos 20 al 23 dice: Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Ante la negativa de Faraón, Dios envió la plaga de moscas molestísimas, hermanos. Molestísimas la plaga de moscas. Dice el versículo 24: y Jehová lo hizo así. Y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Y la tierra fue corrompida a causa de ellas. La plaga fue tan molesta que Faraón decidió dejar que el pueblo de Israel ofreciera sacrificio a Jehová, pero quería que se hiciera a su manera.
Mis hermanos, a veces una sola mosca es muy molesta. No sé si les ha pasado, hermano, que nomás han una sola mosquita ahí en la casa, cuando está uno comiendo, cuando está uno acostado, una sola mosca y es molestísimo. Imagínense miles de moscas ahí, hermano. Imagínense, es algo molesto. Por eso dice aquí molestísimas, porque era algo insoportable, hermanos. Pero bueno, el faraón no quería entender. Tanto le molestaron las moscas que decidió sí dejar ir al pueblo, pero quería que fuera todo hecho a su manera, hermanos. Ahí está en el versículo 23, 25 y 26, dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? En otras palabras, les dijo Faraón: ofrezcan sacrificios, pero aquí mismo, aquí en la tierra donde están, no se van a ir al desierto como quieren, aquí mismo hagan sus sacrificios, claro que sí. No, dice Moisés y Aarón: así no, porque entonces vamos a ofrecer aquí la abominación de los egipcios a Dios, y ellos nos van a apedrear cuando nos vean ofreciendo sacrificios. Moisés aclaró que las reglas las ponía Dios, y Faraón se comprometió a dejar ir al pueblo, hermanos. Versículos 27 en adelante: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Pero finalmente Faraón no respetó su palabra, hermano, al verse libre de la plaga de moscas. Versículo 32 dice: mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Muchas veces, cuando los seres humanos estamos en aprietos de cualquier índole, como el faraón egipcio, solemos pedir la ayuda de Dios y le prometemos muchísimas cosas que una vez resuelto nuestro problema se nos olvidan. Y aún así nuestro Dios sigue siendo fiel, amoroso y misericordioso con todos nosotros. La palabra de Dios sabiamente nos dice en Eclesiastés 5, del 4 al 5, cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas, y no que prometas y no cumplas. La salida de Egipto cada vez se tornaba más difícil, probando la fe de Moisés y de Aarón. Pero aunque ellos aún no lo sospechaban, poco a poco se acercaba el día de la libertad, cuando Jehová daría total independencia a su amado pueblo de Israel.
Nuestra fe, amados hermanos, es probada también el día de hoy con todo lo que está pasando. Pero nuestra esperanza es firme y segura, porque Dios nunca nos fallará, pues sus promesas son 100% seguras. Así que pase lo que pase, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, como dice el libro de Hebreos. Que el Señor me los bendiga, amados hermanos.